Hola queridos, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy lunes 24 de marzo, feliz inicio de semana. Estamos en la serie El Camino a la Cruz, hoy es el día 15 y se titula Señor de Señores. Estamos estudiando la última semana de Jesús antes de su crucifixión y resurrección. Y hemos visto que en esta última semana, específicamente en los primeros días de la semana, Jesús tuvo una serie de confrontaciones con los líderes religiosos. Todo comenzó cuando Jesús purificó el templo, porque se acuerdan que en el templo, que era casa de oración de Dios, el lugar que simbolizaba la presencia de Dios, pues los líderes religiosos lo habían utilizado para sus propios beneficios. Jesús les dice, la han convertido en cueva de ladrones. Y Jesucristo limpia las mesas y por supuesto que eso le gana la enemistad de los líderes religiosos, de aquellos que se beneficiaban de los negocios que ahí hacían. Y bueno, están buscando la manera de dejarle en mal, están tratando de tenderle trampa, le hacen preguntas, lo ponen en situaciones supuestamente incómodas para ver cómo Jesús cae, pero Jesús una y otra vez responde con sabiduría, con autoridad, como el Hijo de Dios. Y después de todas estas confrontaciones, Jesucristo termina con una enseñanza. Me imagino que Jesús dijo algo así como de, ya no me preguntaron nada, estas se las doy de gratis, porque todos me han estado tratando de hacer caer con preguntas, inventando escenarios imaginarios, me hacen preguntas supuestamente complicadas, trampas que me quieren poner, y Jesús se las respondía todo con gran sabiduría. Finalmente Jesús dice, miren, todas estas cosas que ustedes están enfocando, que si los impuestos, que si la resurrección, que si una cosa, que si el mandamiento, que si el otro, no se vayan por las ramas, les dice Jesús. Vamos al meollo de la cuestión. Porque el meollo de la cuestión aquí no era tanto que si Jesús creía en la resurrección, que se había que pagar impuestos, esas son preguntas secundarias. Aquí el meollo de la cuestión es esta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que está enseñando? ¿Por qué enseña con esa autoridad? ¿Quién es Él? Porque si se trata de un profeta más, de un ser humano más, bueno, es uno más en la larga lista de profetas, pero si se trata del Mesías, del Hijo de Dios con nosotros, esa es otra cosa y hay que tener mucho más cuidado con cómo nos acercamos a Cristo Jesús, porque los fariseos, los religiosos se acercaban para tentarlo, no creían en Él y lo querían hacer caer. Pero Jesús les dice, ¿qué no se dan cuenta quién soy yo? ¿Qué no se dan cuenta a quién tienen enfrente? Probablemente no se daban cuenta o probablemente sí se daban cuenta y no querían reconocer lo que es todavía peor. La pregunta aquí para todos es esta, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta para todos nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Será un profeta nada más? ¿Será el fundador de una religión y ya? ¿O será el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios con nosotros, Salvador del mundo? Yo te invito a que creas en Él con todo tu corazón. Vamos a leer la palabra, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque día con día nos hablas, Dios. Eres tan bueno, eres tan paciente, nos perdonas. Nosotros a veces somos infieles, nos equivocamos, caemos, pero tú nos levantas, nos limpias, nos purificas, nos haces nuevos. Y te doy tantas gracias por eso, Señor. Hoy que empieza una nueva semana, danos una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de seguirte, Señor. Limpia nuestros corazones, nuestra mente, limpia nuestro camino y permítenos seguirte de manera pura. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Mateo 22 del 41 al 46. Dice así la palabra de Dios. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es descendiente? De David, respondieron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? Nadie pudo responderle ni una sola palabra a Jesús, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Ya aquí no es Jesús el que recibe las preguntas, ahora es Jesús el que las hace. A ver, si ustedes se creen muy sabios, vienen ustedes aquí con preguntas, que si los impuestos, que si el mandamiento, que si esto, que el otro. Ahora déjenme, yo les pregunto a ustedes, ¿de quién es hijo el Cristo? Y por supuesto, respondieron aquellos como supuestamente expertos en la ley de David. El Mesías se esperaba que fuera descendiente de David. Y desde un punto de vista, es verdad, el propio Evangelio de Mateo nos lo narra así. Cuando Mateo presenta la genealogía de Jesús,
o sea, de quién desciende Jesús, nos dice que desciende precisamente de David, el rey David, porque David se había convertido en esta figura representativa de la presencia de Dios, de la victoria de Dios, de alguien como David, porque en la época de David Dios había dado gran esplendor, grandes victorias a su pueblo, y ahora los judíos, sin victorias, más bien en fracaso, están conquistados, anhelan un rey como David, anhelan que regrese, que venga alguien como David, y la figura del Mesías se asociaba a David, y de hecho Jesús, pues no necesariamente él en su carne, porque Jesucristo, por supuesto, que fue creado por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, concebido por el Espíritu Santo, pero nació en una familia que sí descendía de David. José descendía del rey David. Así es que en un sentido sí desciende de David el Cristo, el Mesías, pero aquí Jesús va a darnos una enseñanza mucho más grande y mucho más profunda. Aquellos religiosos respondieron, sí, debe descender de David, el Mesías. Entonces Jesús cita un salmo, uno de los salmos más citados en la Biblia, el Salmo 110:1. Y les dice, entonces, ¿por qué David, el salmista, inspirado por el Espíritu, o sea, está hablando palabra de Dios, David, y llama al Mesías Señor? Y luego lee este salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David le está llamando al Mesías, mi Señor. Y está diciendo que Dios, el Señor, le dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a mi derecha. O sea que el Mesías iba a sentar a la derecha del Padre, de Dios, hasta poner a todos sus enemigos debajo de tus pies. De alguna manera, este salmo está diciendo que el Mesías está al mismo nivel de Dios, del Señor. Ahora, nosotros sabemos por qué, porque es Dios. El Mesías es Dios, no solamente un enviado de Dios, no solamente un profeta, es Dios mismo en la carne. Y por eso dice Jesús, si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su descendiente? Sí, en la genealogía Jesús era descendiente de David. En cuestión familiar Jesús era descendiente de David. Pero en una cuestión mucho más real, desde un punto de vista más real, objetivo, absoluto, Jesús no era descendiente de David. Jesús era antes de David. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el verbo de Dios que existía con Dios desde el principio. Jesús es la palabra de Dios por la cual todas las cosas fueron creadas. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el logos de Dios encarnado. Así es que Jesús es antes que David, infinitamente más grande que David, porque el Mesías, Cristo Jesús, es Dios, el Señor de David. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Nos enseña muchas cosas. Número uno, nos enseña quién es Jesús. Jesús es Dios desde la eternidad. Este hombre, este profeta, este maestro al que los líderes religiosos están acusando, están tratando de hacer trampa, no es un maestro más. Es Dios con nosotros. Jesús es Dios desde siempre. Por eso no desciende de nadie. Número dos, nos enseña que nadie es más grande que Dios. Nadie está por encima de Dios. Nadie está más allá de Dios. Si hubiera algo encima de Dios, entonces Dios no sería Dios y eso sería Dios. Por eso no creo en los que hablan de la Madre de Dios. La Virgen María fue madre de Jesús y en ese sentido fue madre de Dios porque Jesús es Dios, pero no en el sentido de que está antes de Dios. Además, María ni siquiera fue madre de Jesús en el sentido completo como cualquier otra madre. Fue concebido por el Espíritu Santo. María fue una mujer escogida por Dios para una tarea maravillosa. Y todo nuestro respeto y admiración por María. Pero era una mujer, de ninguna manera antes de Dios. De ninguna manera concebida ella misma de manera inmaculada, como dice alguna doctrina completamente extrabíblica. No hay nadie encima de Dios. Dios no tiene madre encima de Él. Dios no tiene padre encima de Él. Él es el Padre de todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas. Y Jesús es Dios en la carne. Dios desde siempre que fue hecho carne para darnos salvación. Y número tres, Jesús merece toda nuestra sumisión. Dice Dios que un día Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies y someterá todas las cosas, las que están en el cielo y las que están debajo de la tierra, al poder de Cristo Jesús. Cuando Él vuelva como juez a reinar, a consumar su obra de salvación,
a restaurar todas las cosas, a traer nuevos cielos y nueva tierra, a juzgar a vivos y a muertos, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y gritarán que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Más nos vale, mis amados hermanos, desde hoy someternos a Jesús. Más nos vale desde hoy rendirnos a sus pies en adoración total. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Rindamos nuestra vida a Él. Dejemos de estar batallando, dejemos de estar discutiendo con Jesús, sacando preguntas. Que, oye, pero ¿y si esto? ¿Pero y si aquello? ¿Y si los impuestos? ¿Y si el sufrimiento? ¿Y si la maldad? ¿Y si lo uno y si lo otro? Ríndete a Cristo Jesús hoy mismo. Entrégale tu vida ya. Deja que Él te purifique, te sane, que Él sea tu Señor y te dé la victoria. Vamos a orar. Gracias Padre Santo por este devocional. Permítenos rendirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús nuestro Salvador. En el nombre santo de Él oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.